ellos o en reivindicadores de cada uno de ellos. Es más, cuanto más hegemónico es el grupo al que pertenecemos, y en esto coincido con Alan, tenemos que ser conscientes que eso nos permite no ocuparnos. Yo no hago militancia heterosexual, nadie me lo exige, pero sí se exige que una persona, solo por ser homosexual o por ser lesbiana, se tenga que transformar en un activista. Y esto es irracional porque tiene que ver con una relación de poder. Entonces yo no milito por la blancura, pero alguien que es discriminado por ese rasgo, al menos yo debo considerar el privilegio de ser blanca y esa persona debe considerar la falta de privilegio que hay en la negritud y no tratar de blanquear la identidad olvidándola. Creo que es un paso el poder visibilizarse como grupo que permite autoafirmarse y además permitió valorar, es muy largo por ahí explicitarlo, pero valorar cuestiones de patrimonio cultural, encontrar un espacio colectivo donde pudieran explicitar su música, su comida, sus bailes, como para poder transformar eso también en un bien cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos pasos y no solamente la cuestión elemental de la discriminación por negritud, o en el caso de las mujeres, casi todas ellas eran traficadas para prostitución. Tengo que decir con mucho dolor que las mujeres traficadas por República Dominicana era cómplice el propio embajador de República Dominicana y tuvimos que hacer una intervención internacional. Y tuve que declarar yo porque nadie en el Ministerio de Relaciones Exteriores quería exponerse. Por supuesto, el Ministerio sigue haciendo carrera y yo terminé la Defensoría y nunca más tendré una función pública, pero al menos el señor fue echado de la Argentina y las mujeres dejaron de ser traficadas, ¿no? Mara, la cuestión de la vinculación entre el discurso académico y la orientación de políticas y diseño de programas. Como trabajé en la Defensoría, es por un sistema que yo llamaba de consenso de expertos. Invitaba en temas muy complicados, invitaba gente del área gubernamental, que tenía las responsabilidades en políticas públicas, gente de las organizaciones no gubernamentales, muchas veces que eran defensoras de los derechos que queríamos promover, y gente del área académica. Y la gente del área académica lo que hacía es darle solidez a los reclamos de las organizaciones no gubernamentales. Es decir, era el tipo de argumentación que permitía justificar el tipo de cambios que la Defensoría solicitaba. Y la verdad que funcionó muy bien, porque hizo de la Defensoría un lugar confiable como lugar de consenso y de respeto por las diferentes posiciones. Y me fue muy bien con eso, pero eran procesos muy largos. Algunos los inicié y los pude concluir, y otros me quedaron por la mitad y el retroceso fue inmediato. O sea, ahí no estuvo nadie, nunca nadie inició nada, ¿no? Guillermo, la cuestión de la masculinidad de los transgéneros, por qué se normativiza, y la cuestión de las actas. No me expliqué demasiado bien porque fue la parte final y traté de apurarme, ¿no? Sin lograrlo. En realidad incluía a las travestis dentro de las descripciones de masculinidad, primero porque hay travestis de mujer a varón, y segundo porque en sus documentos de identidad figuran como género masculino las que son de varón a mujer. Es decir, que hay dos aspectos de la masculinidad que analizar allí, me parece, ¿no? Que no son, por supuesto, solamente el aspecto biológico, pero que incluyen el aspecto biológico, porque una travesti no renuncia a su genitalidad. Como dice Loana Berkins, que es una amiga travesti muy activista que tengo, ella firma sus mails y abajo tiene un eslogan que dice: amo mi pene, pero no su valor. ¿No? Así que, en realidad, la cuestión biológica no está excluida. La cuestión de por qué se normativiza la transexualidad, yo, lo respondí. Creo que es parte de todas las identidades generar una norma alrededor. La cuestión del acta complementaria, en realidad era para las travestis que querían concurrir a la escuela, y como es la Ciudad de Buenos Aires yo no puedo hacer un cambio a nivel nacional, pero sí a nivel de la ciudad era para que las llamaran de esa manera en el proceso escolar. No era para un cambio de identidad. En cambio sí, y acá con esto termino y quiero decir una cosa mínima sobre intersexualidad. Sí intervinimos con el registro civil en la cuestión del nacimiento de bebés intersexuales, es decir, bebés que nacen con sexo ambiguo y que en general se determina quirúrgicamente. Y lo que hicimos bajo esta modalidad también del consenso, con médicos, con gente del área de salud, con gente de bioética y del área de derechos humanos y con gente del registro civil, es ver la posibilidad de que la operación se retrasara de modo que pudieran incluirse cuestiones de subjetividad en la determinación de la identidad sexual. Se concluyó en el consenso que podía retrasarse hasta los 4 años sin daño biológico.
Y la otra cuestión era que para anotarse en el registro civil no se anotaran con un nombre determinado, perdón, con un sexo determinado, sino que el sexo se pudiera determinar al momento de decidir si iban a ser operados o no y de qué manera. Entonces era una manera de no tomar a los niños o a los bebés como objeto de una decisión que va a afectar muchísimo sus vidas. Yo tengo casos de intersexuales que fueron determinados con un sexo y que su subjetividad de género es otra y que no quieren someterse a otra operación de cambio de sexo para considerarla. ¿Por qué yo digo que normativizan las operaciones de cambio de sexo? Porque las decide un juez. Para que un juez decida que acepta la operación, y la última que hubo fue justamente una mujer que transexual a varón, ¿no? Tiene que mostrar las características más estereotipadas de la masculinidad o de la feminidad según se quiera operar. Es decir, que hay un disciplinamiento cultural. Y para aceptarle ese género, en realidad lo que hacen es modificarle el cuerpo cuando está eligiendo entre dos casilleros. Está eligiendo en una feminidad que la incomoda un segundo casillero que es una masculinidad absolutamente patriarcal, y en una masculinidad que la incomoda una feminidad también patriarcal. Esas son sus alternativas, y a mí me parece que como solución es una solución que preserva el patriarcado, que no lo discute. Eso no quiere decir que para la persona individualmente no pueda ser un alivio, una cuestión de felicidad individual, pero quienes estamos pensando